Hola, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Estamos con don José Luis Rubio y nos hace mucha ilusión porque es párroco de varios sitios, de varias iglesias en Valladolid, pero es el responsable de la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica en el proceso que se ha iniciado. Entonces nos parece algo muy interesante desde el punto de vista histórico y también algo que creemos que merece la pena resaltar en la actualidad. Primero, porque es un personaje histórico de gran relevancia, lo ha sido y lo debería ser, pero creemos que también a lo mejor la gente joven carece de del conocimiento de este personaje. Entonces nos gustaría acercarlo porque pensamos que en las familias donde se vea pues repercute en la conversación y para cualquier persona que quiera verlo. Don José Luis, bienvenido. Muy igualmente, es un placer el compartir con vosotras. Muchas gracias. Pues queríamos empezar. Isabel la Católica, eso, siendo un personaje de indudable relevancia, quizá hoy día es mal conocido, ¿no? ¿Quién es el personaje de Isabel la Católica para el que usted ha abierto esta... Bueno, es un mal conocido, no, es un personaje que se conoce dependiendo de la formación y que tenga esa persona. Pero es una figura universal, nadie puede negar que desconozca a Isabel la Católica. Lo que ocurre es que puede haber gente que en algunos conceptos no tenga una buena formación y tenga una lectura que no es correcta de lo que fue su santa vida, pues una mujer que fue santa, como yo digo, desde prácticamente que nació. Nació ya con ese don de la santidad, pero hoy día la gente joven tiene mucha inquietud por ella y la gente mayor, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un personaje como mujer que apasiona y no es normal ver una mujer que como revolucionó los mapas de todos los tiempos. Cuando visitamos los museos cartográficos de Roma, del Vaticano, vemos cómo cuando se descubre América, cómo cambia toda la faz del mundo, cómo van cambiando los continentes americanos y demás. Y eso es algo importantísimo en la vida de esta mujer, aparte de otras muchísimas cosas, por supuesto. Y la verdad es que ahora está muy de moda que la mujer sea la líder, la que cambia, ¿verdad? Es como en las películas, ahora ya siempre los buenos son las mujeres fantásticas y perfectas. Pero, y sorprende que en la Edad Media, que la mujer no estaba tan valorada, como ahora que está súper valorada, en realidad existan figuras como ella. ¿Usted piensa Claro. que ella llegó a ser lo que llegó a ser por su profunda fe o porque era una mujer muy perfecta? Isabel la Católica como mujer en la época que le toca vivir, en la época medieval ya final, la alta, pues es algo revolucionario, porque la mujer no contaba. La mujer no contaba y menos para cosas políticas, como es lógico, pero en la corte que ella vivía, donde el rey tenía un poder muy relativo, porque todo el poder estaba en la nobleza, imaginaros lo que pintaba una mujer. Eso está claro, si no es porque detrae una providencia ya desde el nacimiento. Yo cuando se estudia este personaje te das cuenta que Dios le va guiando a esta mujer. O sea que es excepcional no solamente por ella, sino porque usted ve la mano de Dios. Ese aspecto también queríamos destacar hoy. El aspecto religioso, cómo es, porque usted está dirigiendo la causa de la beatificación. Entonces quizá eso es lo más desconocido, ¿no? Porque reina y santa, para ser santo en la controversia que habría bueno, y a los ojos de las personas, ¿no? Porque siempre hay defectos, siempre hay abusos y más en el poder. Cuéntenos ese aspecto tan interesante en el que usted está dirigiendo. Sí. En el santoral católico tenemos unos 47, a lo mejor hay alguno más ahora, santos, entre reyes, reinas, condes, emperadores y demás. Hay 47. O sea que se abre un proceso de beatificación a Isabel la Católica en España, el primer rey, príncipe heredero santo es San Hermenegildo.
Luego está Fernando III el Santo, su primo San Luis Rey de Francia, primo carnal de Fernando III el Santo. O sea, hay muchísimo. Pero en el caso de Isabel, el proceso se abre en la época de Pío XII, porque una chica desde la Argentina pide al Santo Padre, Pío XII, que se estudie las virtudes heroicas de Isabel y que se le abra el proceso. Esta chica, que ha estado en el Congreso, en el simposio internacional que tuvimos en el año 18, Berta Richter, él dio testimonio porque ella le salió el pedir eso al Santo Padre. Y a partir de Pío XII ya empieza a moverse todas las cosas. El proceso se abre en el año 1967 y se hace un estudio que nos va marcando el postulador. Se hace la comisión de Isabel la Católica, que se hace en Valladolid porque el proceso se abre donde muere la persona, donde muere. Ella nace en Ávila, vive en Arévalo, también Ávila, pero ella muere en Medina del Campo y entonces se abre ahí. Y ha habido solamente 3 responsables. Don Vicente Rodríguez Valencia, que hizo una labor impresionante, don Vicente Vara Sanz, que continuó como complemento del primero, y luego he entrado yo a la muerte me ha tocado estar con él un año así prácticamente, y ahora yo continúo. O sea, que solamente hay 3 personas. El proceso se divide en 3 partes: un estudio histórico, luego lo voy a explicar muy sencillito para que la gente lo entienda: estudio histórico de todas sus virtudes, que solo contempla toda la posición. Luego dejamos que hable la providencia para que haga milagro, que la gente la vea santa, porque claro, tú puedes tener santos, mucha gente en proceso de beatificaciones, pero es que tiene que verlo el pueblo de Dios santos y pedir, que eso es la labor que me está tocando a mí ahora. Es decir, es que mi trabajo es que lo vea la gente santa, que en realidad la gente la está viendo santa, y la providencia habla a través de los milagros. En síntesis, ese es el proceso. Más complicado, pero es eso. Pero es que se me queda... hay cosas controvertidas, ¿no?, en el personaje, porque durante su reinado se expulsó a los judíos y también tenemos la Inquisición. Entonces quizá eso es lo que cuesta, cuesta entender. Entonces me gustaría que nos explicara por qué no sería impedimento y... Sí, son temas muy interesantes, además, muy claros. Vamos a hablar primero de la Inquisición, luego de los judíos, si os parece. Bueno, el tema de la Inquisición, vamos a coger una fecha para partir del Papa Lucio III, el año 1184, que extendió estamos hablando del Papa Lucio III, que extendió la Inquisición episcopal a todos los reinos cristianos. Estamos hablando del Papa, 1184, fijaros. La Inquisición en España no es de Castilla, es de Aragón. Diréis, ¿por qué? Porque donde estaban los problemas era en Aragón, en Castilla no había grandes problemas. Entonces Pedro II de Aragón, el rey Pedro II de Aragón, en 1197, unos años después, promulga en Gerona, fijaros bien, unas durísimas ordenanzas. ¿Por qué? Porque se estaba creando muchísimos problemas con el tema de los judíos conversos, no conversos y demás. Y daros cuenta que España era, por así decirlo, una zona de Europa, un país de Europa, donde convivían 3 religiones: la judía, la cristiana y la musulmana. En 1474 llega al trono Isabel. Fijaros ya que ya venía toda la Inquisición desde el año 1184 por el Papa Lucio III. Y entonces hay una bula que da el propio Papa, que se llama Exigit Sincere Devotionis, que nace en noviembre de 1478 por el Papa Sixto IV. Y esta bula es para regular todo lo que es esa Inquisición. Estamos hablando del Papa, no de ellos.
Aquí se junta de que ya viene, como he dicho anteriormente, de la corona de Aragón y la corona de Castilla, pues ahí estaba tranquilo. La Inquisición en España se aplica por un tribunal por delegación del Papa. O sea, la Inquisición es una cosa por delegación del Papa, lo que se lo hayan inventado Isabel y Fernando. Es una cosa, delegación del Papa. ¿Por qué? Y en España, para hacer más efectiva, piden que también entre el poder civil. Pero hay que entender el contexto de todo esto. El contexto de todo esto era el judío converso, que se había bautizado. El judío es circuncidado y sigue siendo circuncidado. Y su domingo, por así decirlo, su día sagrado son los sábados. Yo con la comunidad judía de Madrid tengo muchísima relación, tengo grandes amigos, y además son muy admiradores, por cierto, de Isabel. Entonces, ¿qué ocurría? Que la Inquisición aquella gente era auténtica, y lo que quería es que si tú ya te habías bautizado, te habías convertido, te habías olvidado de que eras circuncidado, que cumplieras bien con las normas cristianas. Y ahí nace la Inquisición. Pero ¿qué problema hay ahí? Que es que el judío no estaba bien formado. Mira, fijaros bien, los primeros tiempos del cristianismo, los primeros años, Pedro y Pablo, entre ellos discutían, y ya habían empezado los nuevos tiempos. Claro, Pedro era un judío auténtico circuncidado, como fue el Señor también, porque es judeo-cristiana nuestra religión. Y discutían entre ellos en privado quién seguía siendo todavía judío. Fijaros, es normal, porque eran gente auténtica. Ya estaban en los nuevos tiempos y murieron mártires y entregaron su vida, pero lo humano es así. Eso es en realidad la síntesis de cómo empieza la Inquisición, que empieza desde el papado, no que eso lo haya inventado Isabel ni Fernando. Luego ya la aplicaron. Y esa Inquisición se hizo de entrada al pueblo judío, pero luego se aplicó en el año 1493, se aplica también a los musulmanes, aquellos que habían dicho que se convertían, pero que seguían alabando a Alá y su propia religión. Entonces era una cuestión de autenticidad y de sinceridad ante el cristianismo. Eso es la Inquisición, y nos queda la Inquisición y la expulsión de los judíos. Pero nos queda también el otro tema controvertido, que es la expulsión de los judíos, que además ella le ha dicho a usted claro, que le apreciaban mucho, porque sí. Bueno, la expulsión de los judíos es un tema facilísimo de entender también. El judío es un pueblo errante. En la época que le toca vivir a Isabel y toca toda la época medieval, baja, media y alta, el judío es un pueblo mal visto en el mundo cristiano. Diréis, ¿por qué? Porque eran los que habían matado a Cristo. Entonces estaban mal vistos. Eran pueblos, como el pueblo gitano también, tolerados. Tolerados quiere decir, con palabras de ahora, pueblos extranjeros que tenían un derecho a residir en esos reinos, pero que cuando lo vieran conveniente en el reino donde estuviesen, podían también quitarle el permiso de residencia, con palabras de tolerancia. Los judíos crearon grandes problemas en las juderías europeas. En España fue el último país, el penúltimo, mejor dicho, fue un poquito delante de Portugal, en expulsar a los judíos, porque las juderías crearon unos problemas relativos. La corte de los reyes católicos funciona muy bien con el pueblo judío. Diréis, ¿por qué? Fijaros, los 3 secretarios de Isabel la Católica, 3, 2, 1 tampoco, 3, eran judíos, que eran Lope de Conchillos, por ejemplo, era judío, Miguel Pérez de Almanza y Fernando del Pulgar, que era además cronista. Esos 3 secretarios primero eran judíos, pero es que además el médico personal de la reina, que era Lorenzo Badoz, que murió además unos meses antes de morir la reina, en el 1504, el que atendió todos sus partos y todos sus imprevistos, era judío. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a Abraham Seneor, que yo le admiro muchísimo, que era banquero, jefe de finanzas
de los Reyes Católicos también. Hay una judería preciosa y su casa se conserva en Segovia, también era judío. Pero es que el primer arzobispo de Granada, el confesor de la reina personal, Jerónimo, Fray Hernando de Talavera, también era judío. Es que así podemos seguir enumerando un montón, ¿no? Entonces, quiere decir, ellos retuvieron, porque fue una pragmática también, fueron protestas que se crearon problemas en la judería de los reinos de Castilla y de Aragón, motivado porque eran muy suyos, el judío era muy suyo. El judío español, que es el sefardí, tenía una lengua suya, aparte del hebreo, que era el ladino, que la siguen hablando todavía el ladino, como un castellano antiguo. Y eran los que más sabían en medicina, hay que reconocerlo. La medicina lo que más sabían no era el musulmán, eran los judíos. Entonces los Reyes Católicos sabían y eran prestamistas, creaban también problemas por la usura, vivían en la judería, muy suyos todos ellos, y cumplía en sus sinagogas. Entonces el pueblo llano, castellano y aragonés, y Aragón pues, saltaron en contra. Los Reyes Católicos aguantaron 2 años después de que el Papa lanzó la pragmática sanción de que no fueran tolerados en los reinos por los problemas que creaban. Y yo creo que ahí fue una de las grandes cosas de Isabel y de Fernando. Fernando estaba en sus cosas y Isabel en lo suyo. De decir, los que se conviertan, se bauticen, pueden seguir estando en nuestros reinos. Hicieron, muchos se fueron y otros se quedaron, cumplieron relativamente porque no estaban formados para ser cristianos, sino para ser circuncidados judíos, aunque le bautizaran, y ahí es donde sale la Inquisición, porque aquella gente se tomaban en serio todas las cosas, claro. Hay que verlo en el contexto, no eran relativistas. Y ahí donde está, como pasó luego con los árabes, con los musulmanes, que dijeron, ustedes se van, pero el que se quiera hacer cristiano, aquí se queda. Lo demás es una civilización que no es la nuestra, sois forasteros. He contestado. Sí, yo querría volver a lo que es la causa de beatificación a Isabel como santa. O sea, ella tiene el sobrenombre de católica, que no es poco, que se le conozca como reina católica, pero como santa, el estudio de virtudes nos puede contar, pues eso, anécdotas o rasgos que le hagan destacar como santa. Hombre, hay 3 cosas, en la vida de ella hay 3 cosas, hay muchísimas cosas yo podía contar. Hay 3 cosas cruciales en la vida de ella, muy personal. Primero, el descubrimiento de América. Colón, según la tradición y los estudios, era genovés. Fue ofreciendo a distintos reyes católicos de Europa su idea, su sueño. ¿Por qué Isabel? Porque eso fue una cosa personal de ella. Fernando bastante tenía con apaciguar las Sicilias y el sur de Italia y todos los follones que tenía. Entonces, Isabel creyó en este soñador. Creyó, porque claro, este vino a decir una cosa revolucionaria. La tierra se pensaba que era cuadrada. Finisterre, fin de la tierra. Tú te adentrabas, caías en un precipicio y allí desaparecías. Y Colón viene a decir, no, la tierra es redonda. Y dando la vuelta aparecemos en las Indias, en la ruta de la seda. La reina creyó en él y se lo tomó como una empresa. Nunca podía imaginar a la reina, ni Colón, ni ninguno de los que fueron, ni los hermanos Pinzones, ni Rodrigo de Triana, nadie de los que iban allí, y los 4 franciscanos que iban en la Pinta, la Niña y la Santa María. Claro, cuando ellos descubren las Indias, para ellos eran las Indias, claro, creyeron que habían dado ya la vuelta, fijaros lo que quedaba todavía, que habían dado la vuelta a la tierra. Y entonces, luego se habían ya acordado con Colón una serie de cosas en caso de que se llegara y demás, y todo eso se va cumpliendo. La reina, en el mismo momento que sabe que se ha descubierto tierra firme, nueva, y que hay una raza para aquella gente que no se conocía ese tipo de raza. Claro, allí llegan los españolitos, no se conocía aquella raza, como un montón de cosas. Dudaban si eran humanos o como ellos, o era un híbrido de animales, o normal. Hay que verlo en el contexto de aquella época. Entonces la reina manda a venir, ahí se ve la santidad de ella.
manda venir automáticamente que venga. Y nada más que viene y se presenta en ella en Segovia, por cierto, ella dice, son tan humanos como vosotros y son hijos míos como sois vosotros. De ahí salen las leyes de las Indias, la protección, que está muy contemplado en su testamento, donde se ven los derechos humanos por primera vez en una mujer en su reino, donde se ve el perdón, donde se ve la misericordia infinita de Dios, lo que pide ella, que le perdone todas sus faltas, su defecto, la oración, lo que dona a los pobres. Y al indio le ve una raza en ese momento muy inferior. Daros cuenta que España era la primera potencia. España era primera potencia. Diré, ¿por qué era primera potencia? Porque no solo era España, era toda Europa. Porque había heredado todo a través de los matrimonios que habían hecho muy bien los reyes católicos. Habían casado con Inglaterra, con Alemania, con todos. Y entonces eso es un hecho importantísimo. Segundo hecho importantísimo, la conquista de Granada, que es en el mismo año. El 2 de enero se conquista Granada y el 12 de octubre de 1492 de ese mismo año se descubre las Indias, América. La guerra de Granada fue una guerra que no hubo destrucción, por así decirlo, no hubo víctimas, fue una guerra de desgaste y una guerra de volver a lo que desde el siglo I era cristiana, porque España fue cristiana como provincia romana del Imperio Romano del siglo I, según la tradición vino Santiago Apóstol y demás, devolverle a sus raíces y devolver todo lo que habían destruido el Islam. Porque claro, el cristianismo no destruye, sino que lo absorbe. ¿Por qué en la Alhambra y en la Catedral de Córdoba, que era catedral, luego mezquita y vuelve otra vez a catedral, porque lo destruyeron, a derramar eso destruyeron todo? ¿Por qué están todas esas cosas en árabe? Pensar, porque el Dios cristiano es el Dios del Islam y es el Dios de Israel. Somos tres religiones emanadas por el mismo Dios y rezamos, ya rece el Islam con la sura a Dios, o ya reza el judío con el libro de los Salmos, como también rezamos nosotros, porque estamos rezando al mismo Dios, y eso se contempla y se respeta, ya sea en la Catedral de Córdoba como en la Alhambra de Granada. Y eso es una cosa, una proeza grandísima, como devuelve, y otra vez Isabel y Fernando, y sobre todo Isabel, lleva todo su fe, lo que llevaba en su corazón, lo lleva en aquella Nueva Granada reconquistada, bellísima, y empiezan a abrir monasterio y demás. Santidad. Lo tercero para mí importantísimo. Se habla poco de esto. Lo tercero más importante de la santidad de esta mujer es, ella tuvo la gran suerte de tener dos primados. Uno fue Mendoza, pero estuvo pocos años, fueron 4 o 5 años porque murió, y luego fue Cisneros, Gonzalo de Cisneros, que era franciscano, era también franciscano. Y hubo mucha química entre Cisneros y los reyes católicos. De hecho, fue rey también, porque Cisneros, cuando muere Isabel y está esperando que coja la corona Felipe el Hermoso, que se había casado con Juana de Castilla, pues sale a recibirle y está un tiempo también de virrey, de regente. Entonces, las reformas que hacen en el clero. Se dan cuenta del desvío que tenía el clero secular, en primer lugar, y luego hace la reforma también de los monasterios. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque estaba unida la Iglesia, la corona, en una misma dirección. ¿Qué ocurre? Que se adelantan a Trento. O sea, cuando el Concilio de Trento en 1520 empieza, España ya tenía todos los deberes hechos. Con las reformas que hace, esas tres cosas, si no se tiene a Dios detrás, es muy difícil. Y luego además hay otra cosa que a mí me gusta muchísimo de Isabel, sobre todo. No hizo una política Isabel de base de éxitos, como hoy.
vamos a hacer política de base de éxito y trampeando y no trampeando para ganar votos y poder continuar. No. Isabel hizo una política auténtica de éxitos, pero en su civilización y en su religión cristiana católica. Y eso está demostradísimo en su perfil moral y en todos los estudios que se han hecho durante más de 20 y tantos años dentro de la comisión y no dentro de la comisión, también por estudiosos fuera de la comisión. Fue una mujer que fue auténtica y por eso tiene el título de Reyes Católicos. También los dos primos, porque era un matrimonio que eran primos, iban a la par, ojo, que iban a la par. Lo que pasa que la sensibilidad de santidad que tenía Isabel y cómo era meticulosa en todo lo que era su conciencia, ella nunca traicionó su conciencia. Que seguiríamos hablando, pero se nos acaba el tiempo y no quería que termináramos sin que nos hablara de un libro, digo por si a los que nos están viendo les interesa también informarse más, y eso quería que nos contara en 2 minutos y eso, ¿cómo podemos conocer mejor a Isabel la Católica? Pues este libro lo podéis pedir a través de los teléfonos, os metéis en nuestra página, en YouTube, o bien en la página oficial, que está en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, lo podéis pedir. Isabel la Católica y la Evangelización de América es un libro editado por la BAC. Yo soy el coordinador de toda esta edición, en el que se recoge todas las actas del simposio internacional que tuvimos en Valladolid en el año 2018. Ha salido con un retraso por la pandemia. Se está presentando en muchísimos lugares. Toca ahora el 31 de marzo, nos toca en Segovia, en el Alcázar, luego en Toledo, vamos en abril, luego bajamos a la Capilla Real y también vamos a Córdoba, amén de otros lugares que se ha presentado. Es un libro donde está tratado por diferentes profesores, no solo hispanos, españoles, sino también hispanoamericanos, y donde se estudia cómo fue aquella evangelización. Es un libro de verdades. Animamos a los que nos estén viendo, de verdad, esto ha sido un poquito, que a lo mejor tendremos que hacer otro programa, porque es que es verdaderamente importante, sobre todo para lo que ha dicho don José Luis, que es que hace falta ahora que el pueblo hable, es decir, que le pidamos milagros, que de verdad nos adentremos en el personaje para aprender de toda su santidad, porque yo creo, dicen que hasta en el carácter como era, una firmeza, pero que era amable, que era comprensiva, es decir, desde luego era en su vivencia el proceso, impresionante. Una cosilla, sí. Antes de terminar, de despedirnos, el proceso está terminado, en bandeja. Está terminado con milagro incluido. Hoy también, tenemos que hablar otro día de entonces de claro. este. Está terminado con milagro también. Y luego favores, hay muchísimo. Entonces, ¿qué falta? Otro día tenemos que hacer todo lo espiritual, todo, sí. ¿no? Esa dimensión. Si podemos hacer otro programa con la parte espiritual, sí, yo creo que la gente quizás lo que menos conoce, porque lo que más atrae su parte histórica, claro, es normal, es que es de cine toda. Claro, es de cine, pero es que esto impacta mucho todo lo espiritual. Bueno, pues le emplazamos para otro día. Y nos despedimos aquí y le hemos emplazado para el próximo día porque es interesantísimo y nos va a enriquecer mucho. Pues hasta el próximo programa. Gracias.